si son artritis, si son cualquier clase de enfermedad. Pero cuando Cristo hace la obra en ese cuerpo, hay libertad en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesús llegó a Capernaum, y cuando llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. La señora estaba allá en la cama, en el cuarto. Allá el diablo la tenía porque sabía que Jesús iba a llegar a la casa. Y la mujer estaba metida allí con una fiebre terrible. Sabía quizás que Jesús iba a llegar, y el deseo de su corazón era servirle a Jesús, pero no podía. Pero cuando llegó Jesús, quizás alguien le dijo: la suegra de Pedro está enferma. Y Jesús fue y le dijo: levántate. Y la tomó de la mano, y a la enfermedad le dijo: tú te vas. Y ella queda libre. Y la Biblia dice que cuando Cristo la sanó, en ese mismo momento la mujer comenzó a servir a Jesús. Yo te digo una cosa, iglesia, en esta mañana el diablo está interesado en atacar tus cuerpos y atacar y hacer tantas cosas en este cuerpo físico, pero dentro de nosotros hay alguien más poderoso que el diablo. Bendita sea la gloria del Señor. Y yo te digo una cosa: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios está con poderoso gigante dentro de nosotros, y no vamos a permitir. Otra una cosa, hermano, el diablo se ha empeñado en destruir, porque sabe que la bendición no la va a poder parar. Y mientras a la iglesia le quiera tapar la boca con las enfermedades, hay poder en la sangre de Cristo para levantarnos y mostrarle y decirle que uno más poderoso está con nosotros. Y el que está a tu lado es más poderoso el que tengo adentro. No, porque el diablo debilita, el diablo quiere atacar, el diablo quiere hacer tantas cosas. Pero diga conmigo: dentro de mí está el Espíritu Santo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos, hermano, en ese poder glorioso de Dios. Es por eso que cuando tú estás en estas situaciones y tú comienzas a dar ese esfuerzo, el Espíritu Santo comienza a elevarse. Dentro de ti comienza la flamita, comienza la llama. Y es por eso que yo he visto personas, por eso es bueno estar bien aparejados en la palabra. Para cuando vengan las crisis, cuando venga la enfermedad. Recuerdo, alguien me contaba un día, a una persona comenzó a entrarle un parálisis en parte de su cuerpo, y esta anciana, cuando le llegó esa parte, empezó a paralizar la parte de su cuerpo. La anciana le dijo: Satanás, yo te conozco y tú te vas en el nombre de Jesús. Y en ese momento el parálisis se fue. Sabes que el diablo lo que quiere es intimidarte. El diablo quizás viene y te dice, te pone la enfermedad y te pone, hermano, algo ahí tremendo, y tú dices ahí, el doctor te dice: ¿sabe qué, señor, señora? Usted ya no tiene alivio, lo que usted tiene ya es para siempre y usted va a morir de esto. Y el diablo dice: te lo estoy diciendo que yo te voy a destruir y voy a acabar contigo. Y comienza a meter temor a las vidas, y comienza a atemorizarnos, comienza a desanimarnos, comenzamos a entrar en depresión. Pero aquellos que han recibido verdaderamente el poder de Dios y que han abierto el corazón a Cristo, ellos saben que Dios puede hacer la obra, que aunque la carne se deshaga, hay poder en la sangre de Cristo, y que lo que está dentro del cuerpo de nosotros nos va a comenzar a vibrar, y vamos a comenzar a ver el poder de Dios manifestarse, y el diablo quedará avergonzado. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta hora? Dile al que está a tu lado: dentro de ti está el Espíritu Santo. Esta palabra el viernes, mientras yo hablaba con una hermana de la iglesia que está enfermita, cuando cuelgo con ella, Dios me dijo: eso es lo que el diablo está haciendo, atacando los cuerpos, porque sabe que el cuerpo es algo vital. El cuerpo es un santuario donde el Espíritu Santo fluye, donde el Espíritu Santo se mueve. A pesar de las
crisis y de las tinieblas, en el principio, en medio de las tinieblas, el Espíritu Santo se movía. Y diga conmigo, mira que está a tu lado, no dudo que se está moviendo en mi vida. Yo sé que hay crisis tremendas en tu vida, iglesia, pero dentro de ti está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a comenzar a moverse sobre esas tinieblas, sobre esa oscuridad, sobre ese problema, sobre esa crisis, sobre esa enfermedad. Tú solamente dile a Dios: Señor, aunque esta mi carne se deshaga, le voy a mostrar a Satanás que más poderoso es el que yo tengo aquí adentro, que la gloria te la voy a dar y que yo te voy a honrar por encima de lo que sea, y que no hay nada que me pueda detener. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Por eso Pablo le dijo a los corintios: ignoran ustedes y no se dan cuenta que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a entender, y Pablo comienza a decir: pues eso que está dentro de ustedes, comiencen a avivarlo y comiencen a despertarlo. El diablo te puede postrar, el diablo te puede tumbar físicamente, pero hay algo dentro de ti que te dice: para eso Dios me ha mandado aquí, para levantarte y fortalecerte. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? Hermano, ¿quiénes son los que se gozan? Los que alaban a Dios, ¿no es cierto? Por eso dice el canto: llegaron los aleluyas y esta fiesta. ¿Por qué nos gozamos, hermano? Porque acá adentro hay algo que nos mueve. Acá adentro hay algo que te dice: hey, tú puedes correr, puedes saltar, puedes brincar, porque creemos en el poder del Espíritu Santo. Yo no entiendo las iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Quizás los cultos serán como funerales, hermano. Quizás los cultos serán así. Pero los que creemos, por eso es que a veces usted ve gente que brinca, a veces ve gente que salta, a veces ve gente que grita, a veces ve gente que levanta un grito de júbilo allí. Y eso el diablo dice: no puedes hacer eso. Pues Dios, es que Dios es un Dios de orden, claro que sí, pero Dios también le gusta que su pueblo se regocije. A Dios me encanta que su pueblo se deleite, porque en esta carne hay que entregársela en el nombre de Jesús a la presencia de Dios. Entonces nosotros creemos en esto. Y Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: tu cuerpo es santuario de Dios. Toca al que está a tu lado y diga: ¿qué santuario? ¿Qué santuario tenemos, hermano? Por eso es que Satanás ataca tu santuario, hermano. Por eso es que Satanás ataca tu cuerpo. Por eso es que Satanás está empeñado en destruirte. Por eso es que el diablo te quiere postrar. El diablo quiere hacer tantas cosas y quiere acabar con el cuerpo que tú tienes. Por eso vienen los ataques, vienen las pruebas, vienen las enfermedades y vienen todas estas cosas que el diablo pone, hermano. Pero la única forma que nosotros podemos impedirle a Satanás que haga tantas cosas es deleitarnos en Dios y adorar el nombre de aquel que todo lo puede. Porque el diablo sabe que una vez que cometa las enfermedades en tu cuerpo, va a comenzar a meterte temor, va a comenzar, hermano, a hacerte que claudiques, va a comenzar a hacerte que murmures y que la gente y el mismo diablo te diga: ¿dónde está Dios? Dios ya no te quiere, la iglesia no te apoya, la iglesia no te quiere. El diablo tiene sus planes para atacar y para desanimar, pero Dios reprenda a Satanás en esta mañana en el nombre de Cristo. Y yo declaro que ese cuerpo enfermo que está siendo atemorizado, que está siendo atacado por Satanás, te digo, iglesia, que dentro de ti no ignores que está el Espíritu Santo de Dios y que Él tiene sanidad para tu cuerpo y tiene autoridad para levantarte en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, dale ese grito de júbilo a Dios.
muchas catástrofes contigo. Oh, pero aquellos, Pablo les dice, ignoran ustedes. O sea, Pablo dice, iglesia, dentro de ustedes está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ustedes. Ignoran ustedes que el Espíritu Santo está. Ignoran el poder del Espíritu Santo. Ignoran la fuerza que Él tiene. Por eso es que cuando la crisis viene, cuando, hermano, las situaciones tremendas vienen a tu vida, cuando vienen los ataques, cuando viene la enfermedad, y que tú estás postrado, que tú estás tirado allí, y que ya no puedes levantarte, pero hay algo dentro de ti que te dice, no temas, que yo estoy contigo, y no desmayes, que yo soy tu Dios. Y usted con mucha fuerza, que el Espíritu Santo dice que es la fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Espíritu Santo, mientras tú estás postrado y en tu debilidad hay todo tembloroso, el Espíritu Santo te dice, levántate. Yo te levanto, oh gloria sea al nombre del Señor. Y de una forma que quizás no puede, y quizás te estás cayendo, pero acá dentro de tu vida, de tu cuerpo, está el Espíritu Santo que te dice, tú levántate. Yo estoy aquí para fortalecerte, para darte la fuerza. Y aquella persona, bendito sea el nombre del Señor, en medio de sus debilidades, en medio de esas cosas difíciles, comienza a ponerse de pie, a pesar de que las piernas no resisten. Pero el Espíritu Santo dice, es que tu cuerpo es templo y morada mía, por eso yo te levanto. Oh, gloria sea el nombre del Señor. A ese aplauso más fuerte, ¿no? Aleluya, aleluya. La gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Y Dios me mostraba, Dios me decía, el diablo está empeñado en atacar sus cuerpos. Y yo le digo, iglesia, siempre aprenda a darle la gloria al Señor en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del dolor, postrado en una cama. Levántale las manos a Dios y dale gloria. Por eso el salmista decía, bendeciré a Dios en todo tiempo. ¿Qué es lo que ataca el diablo? Lo que se ve, el cuerpo. A Pablo y a Silas, ¿qué les hicieron, hermano? Oiga, les dieron una paliza, la mano que tocaba. Una paliza tremenda. Y estaban todos golpeados, o sea, el cuerpo, hermano. Satanás golpeó el cuerpo de ellos. Y comenzaron a golpearlos. Estaban todos sangrados, los agarraron, los aventaron en aquel calabozo. Pero él fue el escritor de este pasaje, hermano. Y Pablo ahí donde él estaba, todo golpeado ahí, todo sangrado, sin poder limpiarse porque sus manos estaban así estaban sus manos de él. Y uno de este lado. Y estaba sangrando. Y Pablo voltea y ve a Silas. Dice, pobrecito, está sangrando. Y Pablo le dice a Silas, Silas, si le lavas, te gozas. Pablo era maduro en la fe. Y Silas quizás era nuevo. Y Pablo se le queda mirando y le dice, Silas, si le lavas, te gozas. Y quizás Silas todo sangrado en la condición que estaba. Y Pablo le dijo, en vez de que lloremos, el diablo puede golpear este cuerpo y puede debilitarlo.
sangre que corría en su rostro. Pablo le dijo: estás mejor, es mejor ahora. Y dentro de ellos el Espíritu Santo comenzó a ayudarse. ¿Sabes, hermano? Tú tienes el Espíritu Santo en Dios. Y quizás a veces el diablo te ha mostrado tu cuerpo físico en una situación muy difícil. Pero cuando te venga ese momento, acuérdate que el Espíritu Santo está dentro de ti y que es un arma que puedes usar, y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces solamente acuérdate, iglesia, Dios me lo ponía así: acuérdate que no ignores que dentro de ti está el Espíritu Santo. Dile que está a tu lado: yo no me daba cuenta de eso. Porque lo primero que hacemos es que cuando viene la enfermedad y la crisis, comenzamos a pegar al grito y dice Dios: momento, usa el arma que tienes. ¿Cuál arma, Señor? Lo que puse dentro de ti, el Espíritu Santo. Mucha gente no se da cuenta de lo que tiene, hermano. Mucha gente no se da cuenta del poder que está dentro de ellos. Y este cuerpo es sometido al poder de Dios. Por eso Pablo, cuando está ahí en esa condición, así como él se encontraba, y él me hacía las creencias, si le alabas, qué cosas, carnal. Si le alabas, te vas a gozar. Y si las ahí estaba todo nuevo en la fe, pero es que yo no sabía que esto iba a venir. ¿Para qué dejaste ir a Juan Marcos? Es que aquel era cobarde. Y Dios me mostró que tú eras de los valientes. Pero mira, Juan Marcos anda allá en Chipre con Bernabé, y a mí me trajiste que me dieran esta golpiza aquí en esta ciudad. ¿Por qué? Y Pablo le dijo: alaba a Dios. En otras palabras le digo: aviva lo que tienes adentro. ¿Qué tengo adentro? Tienes el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, sí. Pues eso me hubieras de haber dicho. Y si cuando tú recibiste a Cristo, tú fuiste sellado con Él. Y si las dijo, pues entonces hay que alabar. Aleluya. ¿Sabe que en la alabanza está la victoria, hermano? Amén. Dios busca adoradores. Amén, amén, amén. No quejadores y murmuradores, adoradores que adoren a Dios. Ay, Dios. Que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y de tales adoradores dice Dios: te mando que se me adore. Ellos, como dentro de aquellos hombres, a pesar de que estaban todos golpeados, algunos porque está caliente no vienen a la iglesia, otros porque está frío, otros porque, qué sé yo. ¿Y sabe por qué mucha gente falla a la iglesia, hermanos? Porque ignoran. La Biblia dice: mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hay gente que no sabe lo que tiene. Hay gente que no se da cuenta de lo que posee dentro de ellos. Por eso Pablo dice: tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y en los versículos anteriores, usted puede leer después en su casa: huir de fornicación, de cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando usted vaya a pecar, dése cuenta que dentro de usted está el Espíritu de Dios. Cuando usted vaya
hay algo que te dice: no lo hagas, porque tu cuerpo, porque yo moro aquí, y si tú lo haces me vas a entristecer, y yo no voy a poder ayudarte como yo quisiera, porque me va a venir tristeza, y después cuando venga el problema por el error que has cometido, te vas a lamentar, y yo tengo el poder para fortalecerte, para ayudarte, pero va a haber consecuencias que vas a pagar y que vas a llorar. Mejor no lo hagas. Por eso el diablo está empeñado, iglesia. Y Dios, y culmina en el nombre del Señor, Dios lo mostraba de esta forma, de que el enemigo está interesado en destruir nuestros cuerpos. Pero yo quiero que todos digan conmigo: este cuerpo es santuario de Dios. Y cuando el diablo venga a atacarte, dile a Satanás: